Muy buenos días para todos. Reciban un afectuoso y virtual saludo. Soy la doctora Marisela Ramírez Salazar, endocrinóloga. En el día de hoy estaremos hablando acerca del impacto de la obesidad en la fertilidad femenina. Estos son mis conflictos de interés y esta será la agenda que estaremos desarrollando a lo largo de este día. Básicamente hablaremos de la obesidad, su definición, la infertilidad y la asociación que tiene con la obesidad, así como la evidencia clínica que existe entre la liraglutida y la fertilización in vitro y en el síndrome de ovario poliquístico. Los beneficios de la pérdida de peso en la fertilidad de la mujer. Existen múltiples definiciones acerca de la obesidad, pero creo que Pascal es quien se ha llevado el premio de oro al realizar esta definición. La define de la siguiente manera: es una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica e inflamatoria crónica, multideterminada por la interacción entre lo genómico y lo ambiental, fenotípicamente expresada por un exceso de grasa corporal que conlleva a un mayor riesgo de morbimortalidad. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, lo de la morbimortalidad, porque el objetivo de toda pérdida de peso es disminuir las enfermedades y comorbilidades secundarias a la obesidad. Para nosotros poder clasificar la obesidad, hacemos uso de la fórmula del índice de masa corporal, la cual constituye dividir el peso sobre los metros cuadrados, y vamos a tener una obesidad grado 1 cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 30. Sin embargo, muchas veces nos quedamos cortos en relación a poder definir la obesidad con el índice de masa corporal, pues existen individuos que tienen índices de masa corporal más altos, pero que no está relacionado a tejido graso, sino a tejido magro. Es por esto que es de suma importancia que en el examen físico de un paciente con un índice de masa corporal elevado debamos medir la circunferencia de cintura, ya que la circunferencia de cintura nos habla de lo que sería la obesidad visceral o la infiltración grasa. Se habla de que cuando el hombre tiene una circunferencia de cintura mayor de 94, ya tiene un riesgo cardiovascular. Cuando es la mujer que tiene un índice de una circunferencia de cintura mayor de 80 centímetros, entonces hablamos que tiene riesgo cardiovascular, pero cuando esta circunferencia de cintura es mayor de 88 centímetros, entonces ya tiene un alto riesgo. ¿Por qué es importante hablar acerca de la obesidad? Lo que sucede es que desde ya del 2013 se ha comprobado, y entidades tan importantes como la Organización Mundial de la Salud y la EMA han identificado a la obesidad como una enfermedad, y no solamente como una enfermedad, sino que es una enfermedad crónica y que va aumentando a medida que pasa el tiempo si no se toman las medidas necesarias para controlarla. Una vez dicho esto, es importante que nosotros podamos destacar la fisiopatología de la obesidad, pero nosotros no podemos comprender lo que es fisiopatológico si no entendemos a carta cabal lo que es fisiológico. Y existe un eje que regula el apetito de manera parcial, que es el eje intestino-cerebro. Y digo de manera parcial, pues como todos sabemos, también influye lo que es el aspecto genético y el impacto ambiental. El eje principal que dirige y controla el apetito se encuentra en el cerebro, específicamente en el área del hipotálamo, y otra parte importante es a nivel del sistema gastrointestinal. Cuando nosotros ingerimos un alimento que contiene carbohidratos, automáticamente se liberan una serie de neuropéptidos y otras sustancias como son el GLP-1, el péptido YY, la colecistoquinina y la oxintomodulina, las cuales van a actuar específicamente a nivel del hipotálamo, produciendo la sensación de saciedad. A su vez también a nivel pancreático habrá una mayor liberación de insulina conjuntamente con la milina y el péptido pancreático, quienes también actuarán a nivel del hipotálamo, inhibiendo la sensación de hambre. A nivel del tejido graso periférico se liberará una sustancia llamada leptina, que es una hormona que inhibe también la sensación de hambre. De manera fisiológica, cuando nosotros estamos ingiriendo los alimentos, se debe de bloquear la sensación de hambre, y cuando el estómago está vacío, entonces nosotros liberamos una sustancia o una hormona que se llama grelina, la cual se encarga de aumentar la sensación de hambre.
Cuando ya hemos ingerido los alimentos, entonces liberamos las otras sustancias que están marcadas en rojo, las cuales disminuyen el hambre. Esto no es así en los pacientes que padecen obesidad. Es por esto que es sumamente importante para nosotros poder identificar y tener esto claro. La obesidad no se trata de un trastorno de fuerza de voluntad o de baja o alta autoestima. Esto se trata de trastornos orgánicos endógenos que van más allá de la voluntad del paciente. Por eso, cuando nosotros decidimos medicar a un paciente para la obesidad, tenemos que tomar en cuenta esto. Y además de esto, dentro de nuestra calidad como médicos y seres humanos, no juzgar a los pacientes que padecen obesidad. Por otro lado, es sumamente importante también poder comprender la serie de sustancias y órganos que se alteran gracias al exceso de peso provocado por la obesidad. La obesidad no es más que una alteración o desbalance entre la ingesta calórica y un menor gasto energético. Este exceso de ingesta calórica se traducirá en lo que es un aumento en el depósito del tejido graso, y este tejido graso tiene impacto prácticamente en todos los órganos y sistemas. Va a liberar una serie de sustancias como son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis kappa beta, aumentará la resistina, la leptina y la adiponectina, que en conjunto son potentes proinflamatorios. De ahí que nuestros pacientes con obesidad son pacientes inflamados. Además, el exceso de tejido adiposo aumentará la liberación de ácidos grasos, y estos ácidos grasos se infiltrarán a nivel de las diferentes vísceras, donde más frecuentemente observamos este depósito es a nivel del hígado, provocando la esteatosis hepática que posteriormente puede desarrollar hasta un CA hepatocelular. La génesis principal de la obesidad con relación a la fisiopatología es la resistencia a la insulina. Y esta hiperinsulinemia va a arrastrar también lo que es un aumento del factor de crecimiento semejante a la insulina, el cual actuará de manera directa en la teca y provocando las alteraciones ovulatorias. Por otro lado, tenemos que esta misma hiperinsulinemia provocará a nivel renal un mayor aumento de sodio, y este aumento de sodio arrastrará, por supuesto, mayor contenido de agua y se expresará en aumento de los niveles de tensión arterial. Los ácidos grasos también provocarán el aumento de la síntesis de lipoproteína, y este aumento de lipoproteína es lo que nosotros llamamos la hiperlipidemia. A nivel periférico, los estrógenos van a ser aromatizados, y esta aromatización permitirá que los andrógenos sean aromatizados y entonces tengamos mayores niveles de estrógenos, que como todos sabemos no es específicamente el estradiol quien estará circulando, sino estrona. Así como pueden ver, sí hay una estrecha relación entre lo que es el aumento de peso y una serie de trastornos que tienen que ver con la fertilidad en las mujeres y también en los hombres. La fertilidad básicamente se expresa en la obesidad con una cesación mayormente con lo que es el síndrome de ovario poliquístico, impidiendo los embarazos. Dentro del impacto que tiene la obesidad en la fertilidad, cabe resaltar las alteraciones de la oligomenorrea, la infertilidad ovulatoria y la anovulación, el aumento de abortos espontáneos, la reducción en la tasa de éxito de embarazos asistidos, el riesgo de aborto en técnica de reproducción asistida y el aumento de riesgo de complicaciones en el embarazo, como son la diabetes, la hipertensión y aumentando la prevalencia de las cesáreas. Se realizó un estudio en 2.527 mujeres, las cuales eran casadas y nulíparas, y se pudo observar que a través de un cuestionario que las pacientes que padecían de un mayor índice de masa corporal a la edad de 18 años tenían 2.0 veces más riesgo de desarrollar infertilidad ovulatoria que las mujeres que eran normopeso. Fíjense ustedes cómo el impacto de la obesidad no solamente es momentáneo, sino que estas pacientes, muchas ya estaban en obesidad en el momento en que estaban procurando gestar, pero también algunas de ellas estaban en pesos
tenían sobrepeso y no era obesidad propiamente dicha. De ahí que el efecto deleterio del proceso inflamatorio de la obesidad permanece por mucho tiempo. No podemos hablar de infertilidad y obesidad sin resaltar al síndrome de ovario poliquístico, como podemos ver en este estudio que se realizó entre 675 mujeres en la Universidad de Alabama, a donde se les realizó un examen físico preempleo. Se pudo observar lo siguiente. Las mujeres que tenían bajo peso tenían una prevalencia de 8.2% de desarrollar síndrome de ovario poliquístico. Las que eran normopeso, 9.8%, y las que tenían sobrepeso, 9.9%. Es decir, a mayor depósito de tejido graso, mayor posibilidad de desarrollar síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, entre el grupo de las mujeres que ya tenían obesidad diagnosticada, las que tenían obesidad grado 1 desarrollaban 5.2% el síndrome de ovario poliquístico y las que tenían obesidad grado 2, 12.4%. Existe una relación estrechamente proporcional entre lo que es la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico, y todos sabemos que esto se debe a la hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia es debida a la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina provocará lo que es la disfunción ovárica, específicamente actuando a nivel de la teca, provocando las alteraciones menstruales, así también como el hiperandrogenismo. Y no solamente por esta vía, sino que también la misma hiperinsulinemia provoca una infiltración grasa a nivel del hígado, y esta infiltración grasa reducirá lo que es la globulina de unión a hormonas sexuales. Y si solo fuera esto, pues pudiéramos ir haciendo algunas modificaciones, pero no solo se queda allí, sino que aumenta el riesgo cardiovascular de las mujeres, expresándose en diabetes mellitus tipo 2 y aumento de riesgo cardiovascular total. Es decir, que tanto el síndrome de ovario poliquístico como la obesidad tienen una fisiopatología que son prácticamente idénticas. Dentro de las guías de manejo de las diferentes entidades que trabajan con el síndrome de ovario poliquístico y la obesidad, se centralizan de manera enfática en cambio en el estilo de vida, optando por una alimentación saludable y realizando actividad física. Dentro de esto se busca una pérdida de peso de por lo menos de un 5 a un 10%, porque se ha podido observar que con pérdidas tan bajas como esto se puede reducir el riesgo cardiovascular de las pacientes, pero también puede provocar el estímulo del sangrado mensual, y a largo plazo pues pueden presentar ciclos ovulatorios. Dentro de los beneficios de la pérdida de peso en la mujer, tenemos que esto se expresará en una disminución de la resistencia a la insulina, una reducción de los niveles de insulina plasmática, como era de esperarse, y disminución de los niveles de andrógeno. A su vez, existirá una ciclicidad menstrual y la ovulación y la fertilidad mejorarán. Mejora el resultado psicológico y, de acuerdo a los estudios, se cree que está directamente relacionado con la reducción del hirsutismo, del acné, sobre todo en los adolescentes, las adolescentes, y afecciones cutáneas. También disminuye los factores de riesgo para los eventos cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2 y otras comorbilidades asociadas a la obesidad. Se realizó un estudio donde se optó por agrupar a unas 180 mujeres a las cuales se le pidió, o no se le pidió, se le preparó para tener una baja ingesta calórica a través de la dieta, y a otro grupo también se le administró un medicamento que se llama Orlistat, el cual disminuye la absorción de la grasa a nivel intestinal y permite la esteatorrea, que es el efecto secundario buscado por este medicamento. Allí se pudo evidenciar que las mujeres antes de la dieta tenían niveles de testosterona en 80 y después de la dieta tenían una reducción y bajaban a 60, lo que significa que tenían una reducción estadísticamente significativa. Por otro lado, las mujeres que estaban utilizando Orlistat tuvieron una reducción significativa
de hasta un 30% a las 24 semanas de estar utilizando el tratamiento, lo que significa que la reducción en la pérdida de peso reduce de manera importante los andrógenos y por lo tanto aumenta la posibilidad de la fertilidad en las mujeres. En relación a las implicaciones del embarazo, se realizó también otro estudio donde se hizo un seguimiento de 24 semanas en 143 mujeres obesas y 38 mujeres que tenían sobrepeso. Allí a un grupo se le administró metformina y a otro grupo solamente se le dieron las recomendaciones nutricionales para la pérdida de peso y se pudo observar que con una pérdida de peso de un 5% mejoró la frecuencia menstrual y que con una pérdida de peso de un 7% se asoció con el retorno a la ovulación regular. Imagínense eso, el beneficio que nosotros podemos darle a nuestras pacientes con tan solo hacer modificaciones en cambio en el estilo de vida. Cabe resaltar que la metformina no está indicada para la pérdida de peso, sino que estaba indicada porque las pacientes tenían síndrome de ovario poliquístico. Dentro de las guías de manejo, los algoritmos describen diferentes tipos de planes para el tratamiento de la obesidad y allí siempre van a estar basados en el índice de masa corporal, la estadificación y otras medidas antropométricas. En el año 2014, estábamos centrados en lo que era el índice de masa corporal básicamente y ya para el año 2016 en adelante lo que estábamos buscando era la reducción de peso centrado en las complicaciones y comorbilidades asociadas a la obesidad y como todos sabemos, dentro de esas complicaciones y comorbilidades está la infertilidad. La guía de manejo indica que debemos de manejar con farmacoterapia a las pacientes con obesidad cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 30 o un índice de masa corporal mayor o igual a 27 asociado a comorbilidades. Estas comorbilidades pueden ser prediabetes, puede ser hipertensión arterial o dislipidemia. También entonces tenemos que considerar las comorbilidades específicas de la obesidad como son la diabetes, la prediabetes, la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, existe otro grupo de comorbilidades que son los antojos, la depresión y el tabaquismo. En función de cuál de estas entidades la paciente está padeciendo, entonces vamos a decidir cuál fármaco sería de elección. En nuestro país, nosotros manejamos básicamente 3 fármacos que son aprobados por la FDA, donde se encuentra el Orlistat, posteriormente la fentermina y la liraglutide de 3 miligramos. Entonces, cuando los pacientes tienen diabetes, prediabetes, hipertensión o apnea obstructiva del sueño o síndrome de ovario poliquístico, la recomendación 1A es utilizar liraglutide. Cuando los pacientes tienen, por otro lado, una alteración como en la compulsión, los antojos, depresión y tabaquismo, sobre todo el tabaquismo y la depresión, entonces el tratamiento de elección sería naltrexona y bupropión, que aún no lo tenemos, y de segunda elección sería la liraglutide y de tercera elección el Orlistat. Ambos lineamientos con relación a las comorbilidades tienen como objetivo lograr una pérdida de peso de por lo menos un 10% en los pacientes. Con relación a la evidencia que existe en la administración de la liraglutide y la fertilidad, se realizó un estudio observacional donde se escogieron 84 mujeres que tenían una edad promedio de 35.5 años con un índice de masa corporal de 35 kilogramos sobre metro cuadrado y que oscilaban en un peso de 98.9 kilogramos. Las pacientes recibieron en un grupo únicamente liraglutide durante 28 semanas, añadido a una dieta baja de carbohidratos y realizando 45 minutos de actividad física al menos 3 veces por semana. La dosis con la que se inició el liraglutide fue de 0.6 la primera semana, la segunda semana de 1.2 y la tercera semana de 1.8 miligramos.
si no había reducción de peso, era que se llegaba a 1.8 miligramos. Lo que se pudo obtener fue que el 60% de las mujeres estuvieron recibiendo el fármaco al menos, por lo menos, 20 semanas. Y los resultados fueron bien claros. Hubo una reducción de peso de 9 kilogramos y de 3 unidades en el índice de masa corporal, las que tuvieron liraglutide por más de 20 semanas. Y tuvieron una reducción de 10.5 kilos. Además, se realizó otro ensayo clínico, el cual fue prospectivo, realizado en 28 mujeres con obesidad e infertilidad, con síndrome de ovario poliquístico, con una edad promedio de 31, más o menos 4.7, con un índice de masa corporal de 36, más o menos 3.5. Las pacientes fueron randomizadas a metformina 100.000 miligramos 2 veces al día o metformina más liraglutide a dosis de 2 miligramos administrada diaria durante 12 semanas de duración. Luego fueron sometidas a los ciclos de fertilidad in vitro. Entonces, tenemos aquí, de acuerdo a lo que nos indica la guía, que habían dos grupos, cada grupo de 14 pacientes. En el grupo que tenía la liraglutide más la metformina, este grupo, una de las personas hizo violación del protocolo, por lo tanto fue excluida. Otra de las pacientes tuvo un embarazo espontáneo y solo 12 entonces procedieron a la fertilización in vitro. Dentro del grupo que recibieron la fertilización in vitro, entonces 6 no salieron embarazadas y 6 sí salieron embarazadas. Dentro del grupo que no salieron embarazadas, 2 posteriormente tuvieron embarazos espontáneos. Del grupo que solamente estaba usando metformina, una tuvo un embarazo espontáneo, 2 se rehusaron a realizar la fertilización in vitro y de estas 11 restantes, 2 salieron embarazadas y 9 no. Lo que significa que más del 58.2% del éxito de embarazos, si lo comparamos con el grupo que únicamente recibieron metformina, lo que significa además que la liraglutide funciona como un aliado en lo que es el tratamiento de la fertilización in vitro en pacientes que tienen obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Cabe resaltar que ninguna guía de manejo establece el uso de la liraglutide para estos fines. Sí, sin embargo, sí está indicada la liraglutide para el control de peso en las pacientes. Además, se pudo observar una reducción de peso similar en los dos grupos, pero mayor reducción de circunferencia de cintura y adiposidad con la liraglutide. Entonces, ustedes saben que cuando estuvimos hablando de la fisiopatología, hablábamos de la importancia que tiene la resistencia a la insulina como el agente causal primordial de las múltiples complicaciones causadas en el síndrome de ovario poliquístico y también en la obesidad. Y esto se debe básicamente al exceso del tejido graso que se encuentra en la circunferencia de cintura, o más bien a nivel visceral, que es el que realmente promueva la resistencia a la insulina. Luego se realizó un estudio de 12 semanas de duración con mujeres, con 14 mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico, a quienes se le administró a un grupo liraglutide a dosis de 3 miligramos y a otro grupo se le administró liraglutide de 1.2 miligramos más metformina en mujeres con obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Lo que pudimos observar fue que las mujeres que recibieron liraglutide a 3 miligramos, la pérdida de peso fue de menos 3.6, más o menos 3.7 kilogramos versus 3.6, más o menos 2.5 kilogramos en la que no estaban recibiendo la dosis de 3 miligramos. También pudimos observar que existió mayor reducción del índice de masa corporal y del perímetro de la cintura con liraglutide de 3 miligramos versus el grupo que tenía el combo farmacéutico. El mismo perfil de seguridad se expresó en ambos grupos. El único efecto secundario que se pudo visualizar con el uso de la liraglutide fue efectos gastrointestinales, pero en realidad eran tolerables y que se pudieron superar en un periodo no mayor de una semana. En conclusiones,
La obesidad está directamente asociada a las alteraciones menstruales y ovulatorias. La obesidad contribuye y exacerba las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico. La pérdida de peso en mujeres con obesidad es el tratamiento recomendado de primera línea para el síndrome de ovario poliquístico y también para las pacientes que tienen obesidad. La dieta y la pérdida de peso han demostrado ser beneficiosas para mejorar la fertilidad en mujeres con sobrepeso u obesidad, y la intervención preconcepcional con liraglutide a dosis baja de 1.2 miligramos añadida a la metformina ayuda en el aumento de la tasa de embarazo por transferencia de embriones y acumulativo en mujeres con infertilidad, con obesidad y con síndrome de ovario poliquístico. La pérdida de peso antes de la concepción espontánea o la concepción por fertilización in vitro en mujeres obesas es recomendada por las directrices de todas las organizaciones internacionales. Es decir, que una vez que nosotros hemos decidido o que alguna paciente ha decidido más bien tener un embarazo, el primer paso que se debe de dar es la consejería para reducir el peso si la paciente está en sobrepeso u obesidad. Nosotros como médicos tenemos un deber ético de preparar a nuestros pacientes para que alcancen el éxito en cada paso que se propone. Muchas gracias por su atención.